El tema de hoy vamos a revisar algunos aspectos generales sobre los clavos pesados y macizos, pero el principal propósito es presentar algo de bibliografía que apoyen a uno o a otro y algunas diferencias, ¿no?, entre ellos. Igual no es muy largo para no hacerlo muy pesado, ya que eh, como todo es eh, nada más que presentar bibliografía, el tema se vuelve pesado en algún punto, así que vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Respecto a la historia, ya desde los tiempos de la colonización, Bernardino de Sahagún, que viajaba con Cortés en sus tiempos, en su libro Historia General de las Cosas, describe cómo presencia una cirugía de un hueso largo, para el cual usaban una especie de sistema endomedular para su fijación, compuesto por madera y algún tipo de resina. Él describe lo que aparentemente fue un procedimiento quirúrgico de reducción y osteosíntesis, con el uso incluso de algún tipo de anestésico y antibiótico. Ya después, a medida que fue evolucionando los tratamientos ortopédicos y traumatológicos, se van describiendo nuevos tipos de materiales para fijar este tipo de lesiones, ¿no?, en los huesos largos, empezando de lo que es sustitutos óseos como marfil o incluso el hueso autólogo mismo del paciente para fijar los defectos. La ventaja que describían sobre esto es que el material usado era reabsorbible, pero la desventaja era que muchas veces se reabsorbía incluso antes de lograr la consolidación, entonces no era muy efectivo. Ya después, en el 80, se describe el uso de metal como implante y ya empiezan a surgir lo que es la idea de un clavo bloqueado para evitar las rotaciones sobre todo. La técnica quirúrgica era bastante diversa, pero básicamente consistía en abrir el canal e introducir por ese orificio el material de fijación. La técnica también era bastante precaria, ¿no? Se decía que era una técnica a foco abierto en donde tenía que abrirse sí o sí el foco, manipular la fractura. Entonces las complicaciones por infección, pseudoartrosis, etcétera, eran bastante altas. Ya después, con el advenimiento del uso de antibióticos, anestésicos, eso mejoró bastante. Eh, el título de padre del enclavado medular es bastante discutido. Muchos lo atribuyen a Nicolaysen en el 97, pero hay otros que lo atribuyen incluso a Puncher y a otros traumatólogos. Eso dependiendo obviamente del criterio de cada uno, ¿no? Pero Nicolaysen en el 97 describe los principios biomecánicos de la técnica bueno, fue un adelanto importante. Con el advenimiento de la radiografía, ya uno tiende a alejarse del foco de fractura, por lo que el riesgo de infección es aún todavía menor. Y muchos, a partir de ese entonces, ya describen como su propia técnica o su propia manera de hacer las cosas, entre ellos Watson Jones, Derbeck, Smith Peterson, que describe implantes de vitalio, que es una aleación de cromo, cobalto, molibdeno y otros metales más, para biológicamente inertes, ¿no?, entre comillas. Entonces, la técnica fue evolucionando con el pasar del tiempo, pero al que más se lo menciona en este tipo de técnica es al doctor Puncher, que en un principio usaba sus clavos en B, como vemos acá, para después evolucionar a su clavo trebolado. El principio que él perseguía con esto era un clavo medianamente elástico, el cual provocaba una especie de press fit en las corticales internas del hueso. Entonces, cuando él introducía lo que es su clavo puncher trebolado, como vemos acá tiene un defecto en toda una pared, lo que le provoca esa capacidad de deformación, de compresión en el mismo clavo. Cuando él introducía su clavo y veía que el diámetro no era suficiente,
en vez de quitar y reemplazarlo, lo que hacía era meter un clavo de menor diámetro al medio, o sea, en el canal del clavo anterior, lo que aumentaba su rigidez y lo expandía de cierta manera. Entonces, los principios de Kuncher era básicamente que los clavos largos llenen el canal. El propósito de toda la técnica que describe es lograr una técnica cerrada, es decir, una reducción cerrada, minimizando así el riesgo de infecciones. El abordaje, como vemos acá en la imagen de la derecha, sería mínimo respecto a un abordaje para la colocación de una placa, con todo lo que eso conlleva, ¿no? La pérdida sanguínea, el riesgo de infección, el riesgo para el paciente y demás. Una inserción alejada del foco y, sobre todo, el respeto del fracture blastima, que sería todo lo que es el conjunto de células que promueven la osificación, la generación de tejidos. En América tardó bastante en llegar esta técnica. De hecho, para que Alemania, cuando Alemania publicaba sus primeros resultados con este clavo, muchos eran escépticos ante esto. No podían creer que un paciente a días de estar operado o inmediatamente de estar operado podía ponerse de pie y caminar, ya que eso en esa época era increíble, ¿no? Pero a medida que los alemanes empezaban a publicar sus trabajos, y mostrarlos con radiografías y todo, todo fue progresando de manera rápida. Ellos no podían creer que un clavo estaba dentro del hueso, y los alemanes publicaban trabajos primero como era época de la guerra, lo publicaban en prisioneros de guerra americanos. Es así como en el marzo del 45 es publicado por primera vez la técnica en la revista Times, y en el caso de Latinoamérica, el doctor Colchero, mexicano, que falleció recientemente en 2003, describe su propia técnica con un clavo fijo al hueso con pernos, es decir, bloqueado. Este clavo es bastante famoso, de hecho todavía lo siguen usando, lo seguimos usando, con ciertas modificaciones. Me parece que una de las ortopedias como Orthofix es una de las que se adjudicó eh, la fabricación de este tipo de clavos con ciertas modificaciones. Respecto a otros sistemas endomedulares para la fijación, que tampoco son fresados, tenemos a los Rush, los Ender, que se consideran sistemas elásticos, ¿no? Basados en el principio de los 3 puntos de fijación para evitar el desplazamiento axial, más no así el rotacional. Y finalmente llegamos a lo que son nuestros clavos de hoy en día, unos clavos universales, los primeros descritos en el 53 por Grossi-Kempf, y sufren modificaciones a lo largo del tiempo para llegar a lo que es la imagen que tenemos a la derecha. Clavos perforados que permiten la colocación de una guía para su colocación, ¿no? Bloqueados para evitar las rotaciones, desejes en el plano anteroposterior o lateralidad, incluso el de la longitud, que es muy útil, sobre todo en fracturas cominutas o de alto impacto. Y las indicaciones, a medida que se hacen las modificaciones del clavo, también se amplían para fracturas complejas y diafisiarias cercanas al epífisis, ¿no? Con los multiacerrojados distales o tipo expert. Recordemos los principios de la O: la reducción y fijación de la fractura, estabilización, preservación de la vascularización de tejidos blandos, inmovilización precoz, todos ellos cumplidos por el clavo endomedular. La función de clavo básicamente consiste en mantener la reducción una vez lograda. El clavo no reduce, el que reduce es el cirujano. Mantener la longitud, esto es importante sobre todo en las fracturas cominutas o en los que existe una gran transferencia de energía con riesgo al colapso. El alineamiento de la fractura y la rotación. Respecto a las etapas, de manera general, en la colocación de un clavo, primero la posición del paciente en quirófano, la reducción de la fractura, la inserción del clavo con todo su sistema de colocación. Esto es característico de cada fabricante o cada ortopedia, y eventualmente, si es necesario, la extracción del material. Dependiendo obviamente al hueso que nosotros queramos sintetizar, varía la técnica,
y también, como dijimos antes, dependiendo del fabricante, tiene sus variantes, ya que cada clavo tiene su particularidad, también su sistema de colocación lo tiene, y dependiendo a la forma que tiene, también el punto de ingreso varía. En el caso del fémur, por ejemplo, se habla de distintos puntos de ingreso, depende de qué parte del hueso queramos sintetizar, y también dependiendo de qué tipo de clavo tengamos. Puede ser un clavo anterógrado o retrógrado, con una angulación lateral o no, o recto, y de eso va a depender si lo ponemos a qué punto del trocánter mayor o en la fosa, o la fosita del piriforme, ¿no? Y de la misma manera, en la tibia, el punto de ingreso a lo largo del tiempo cambia junto con el diseño de los clavos para, al igual que el número, prácticamente casi violar la superficie articular para de esta manera lograr un menor daño de la inserción en el manguito rodador, por ejemplo, en el húmero. Entonces, esto también es bastante variable. Respecto al fresado y al no fresado, en este cuadro vemos algunas diferencias entre ambos. El diámetro, obviamente, en el fresado va a ser mayor, ya que nosotros al realizar el fresado logramos un mayor espacio para el ingreso del clavo, por lo que la ventaja mecánica de un clavo de mayor diámetro sería evidente. Y no fresado, tendríamos un clavo de menor diámetro. Respecto a la respuesta local, en el clavo fresado o rimado, existe una lesión a la circulación endóstica inherente al fresado, la necrosis térmica producida por todo esto, y el riesgo de infecciones en las fracturas abiertas, que todavía está discutido y, como vamos a ver más adelante, puede presentar o no una importancia en la cirugía. También se dice que el clavo fresado, al correntar toda esa superficie interna, libera lo que es propiedades osteogénicas y factores de crecimiento en el interior, que servirían como coadyuvante en la consolidación. En el no fresado, respecto a la respuesta local, tendríamos un menor trauma térmico, una menor tasa de infección, ya que el material en contacto con el canal endomedular sería en menor cantidad, y una menor lesión endóstica. Respecto a la respuesta sistémica, se habla sobre qué es las complicaciones del fresado, ¿no? La embolización pulmonar y cerebral, esto descrito en varias fases del fresado, ¿no? El mismo fresado, así como también en la colocación del clavo fresado, debido al aumento de la presión intramedular. También la provocación de respuesta humoral e inflamatoria, debido a la mayor agresión que esto conlleva, y estados de hipercoagulabilidad. Si existe o no diferencia entre todo esto con el clavo no fresado, esto lo vamos a ver más adelante, pero ya entrada, es lo que se creía en un principio, pero como vamos a ver más adelante, no es tan significativo. Esta imagen me parece importante, ya que nos permite entender cómo es que el fresado modifica el canal medular, de básicamente una forma triangular a una forma cilíndrica con mayor superficie de contacto. Se dice que el fresado aumenta hasta un 37% en la superficie de contacto del hueso al clavo, lo que le daría una mayor ventaja mecánica. Lo que vemos en círculo acá sería la cavidad del fresado, y alrededor de este el hueso muerto por necrosis térmica. Esto es importante recordarlo, ya que es otro parámetro importante de diferencia entre el fresado y no fresado, la necrosis térmica. Pero con el advenimiento de nuevos tipos de fresas y recomendaciones generales como evitar el fresado innecesario, se han ido sobrellevando. Nosotros en las escuelas quirúrgicas normalmente todavía se enseña que el fresado debería ser de adentro hacia afuera, repitiendo una y otra vez, o progresar de 0,5 en 0,5 la fresa hasta lograr el tamaño adecuado. Eso ya ha cambiado a medida que pasa el tiempo. Lo que se sugiere ahora es la menos agresión posible. Entonces, cuando nosotros ingresamos la primera fresa y la progresamos, al ver que no hay resistencia, sin fresar todavía, lo que deberíamos hacer es cambiar inmediatamente a la siguiente fresa,
y realizarlo de la misma manera. Así evitamos el fresado innecesario y el desgaste cortical innecesario. De la misma manera, el hecho de ir y venir una y otra vez con la fresa también conlleva sus consecuencias, ¿no? El mayor riesgo de necrosis térmica, el desgaste cortical innecesario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Fresamos o no fresamos? Eh, Esto obviamente depende de la escuela de cada cirujano y de su experiencia, pero sin duda en la gran mayoría de los lugares lo que se recomienda es fresar. Y esto tiene su, su origen en las escuelas de mayor seguimiento por todos nosotros, ¿no? Principalmente la AO, que en el caso del fémur, por ejemplo, lo considera como el gold estándar en fracturas deficiarias. Así que vamos a hacer una pequeña revisión bibliográfica de todo lo que es el fresado y no fresado. En este estudio, por ejemplo, se evalúa lo que es el fresado y no fresado en los clavos humerales. Los estudios respecto al fresado y no fresado en los clavos humerales básicamente reconocen su limitación porque no hay mucha publicación al respecto. En este estudio se evalúan pacientes entre septiembre del 92 hasta agosto del 95 con 46 fracturas traumáticas de húmero en pacientes que fueron tratados con clavos fresados y no fresados. Debido a la depuración de estos pacientes o por abandono, muerte o complicaciones, quedaron 34 pacientes, pero básicamente la conclusión de este estudio es que los resultados, debido a la complejidad de la anatomía en esa zona, lo que sugieren es un clavo no fresado para evitar daños en las estructuras nobles. Pero no es tan significativamente diferente, no sé cómo decirlo. Sí, no existe mucha diferencia entre ambos, pero sugieren eh, evitar el riesgo de daño de las estructuras nobles, como el nervio radial o mediano, o incluso el cubital, que en este estudio describen como complicación. Entonces, recomiendan o sugieren el uso del clavo no fresado, dependiendo del- de la capacidad anatómica del húmero del paciente, ¿no? En este otro estudio se evalúan lo que es los clavos fresados y no fresados en las fracturas femorales, pero en pacientes ancianos. Una gran cantidad de pacientes fueron tomados para este estudio, 822 entre marzo del 2000 y febrero del 2016, con fracturas diafisarias femorales. Pero debido a la depuración de todos estos, quedaron 65 pacientes, en donde 13 tuvieron fracturas de la diáfisis proximal, 48 de la diáfisis media y 6 de la diáfisis distal. Básicamente, de las fracturas, el 44.6% fueron tratados con el clavo fresado y 36 con el clavo no fresado. La ausencia de consolidación fue vista en 5 pacientes, 4 pacientes en el clavo no fresado y un paciente en el clavo fresado. Las diferencias y la significación estadística en todo esto tiene, o sea, como vamos a ver más adelante, tenemos que diferenciar entre algo estadísticamente significativo o clínicamente significativo. Si hablamos de 5 complicaciones en el caso de 65 pacientes, sí es estadísticamente significativo, pero debemos ver si esto realmente nos sirve en el consultorio para decir a un paciente, mira, de 65 pacientes, 5 no van a pegar bien, de los cuales 4 se deben a un clavo no fresado. Entonces, aunque lo recomienden, o sea, recomienden usar un clavo fresado,
en este tipo de pacientes debemos saber que aún así, fresando el canal, existen sus complicaciones y que la diferencia entre un clavo fresado y no fresado no es tanta, así sea estadísticamente significativo. Sin embargo, como vemos más adelante, vamos a evaluar que no solo ese es el parámetro que se toma en cuenta. En este estudio, también en fracturas de fémur, se comparan el rango de unión, perdón, la principal complicación que se menciona en el caso de los clavos fresados, ¿no? El síndrome de distrés agudo respiratorio. Pero como vemos en este estudio, no se evidenció gran diferencia entre ambos, entre un clavo fresado y no fresado. En este caso se evaluaron 322 pacientes, en los cuales se dividían en dos grupos y aleatoriamente se elige los pacientes fresados y los no fresados. Al ser un estudio aleatorizado, tiene bastante valor para nosotros. Y las diferencias, aunque existieron diferencias entre ambos, como vemos el P acá, no fueron estadísticamente significativos. En este otro estudio, de la misma manera, se evalúan las diferencias entre ambos tipos de clavos, en este caso un metaanálisis para las fracturas femorales. Básicamente, el clavado endomedular fresado está relacionado con un tiempo más corto de unión y menores rangos de retardo de la consolidación o ausencia de consolidación o incluso necesidad de recirugía. Los clavos fresados no incrementan la pérdida sanguínea y los rangos o el número de complicaciones por un síndrome de distrés respiratorio agudo, así como la falla del implante, la mortalidad comparado con el clavo no fresado. Entonces, debido principalmente a lo que es el retardo de consolidación y los índices de pseudoartrosis y demás, lo que existe una pequeña diferencia entre el fresado y no fresado, es por esa pequeña diferencia que se sugiere el uso del clavo fresado, en este caso en el fémur. De la misma manera, en este otro estudio, lo que hacen es evaluar a diferentes pacientes, pero la conclusión es básicamente la misma. Las fracturas diapiciarias de fémur tratados con un clavo no fresado han tenido mayores rangos de retardo de la consolidación comparados con los fresados. Es por eso que se recomienda su uso. Pero ninguno de los estudios afirma categóricamente que el clavo fresado sea mejor que el no fresado. Esto siempre va a depender del paciente. En el caso de la tibia, igual existe una vasta literatura al respecto. En el caso de este estudio, se evalúan 103 pacientes con 104 fracturas, de los cuales quedaron 49 que fueron tratados con el clavo no fresado. De estos 15 mujeres, bueno, se van describiendo los diferentes tipos de pacientes, pero en el caso de la conclusión, como vemos acá abajo, la diferencia entre los resultados clínicos y funcionales no fue estadísticamente significativa. Y la conclusión a la que llegan es que ambos métodos de fijación son comparables. En este otro estudio, en el caso de las fracturas deficiarias de tibia, o sea, los resultados son bastante variables. Eso quise reflejar con toda esta literatura. Hay algunos estudios que muestran que es igual en ambos casos, como en este, en el que el tiempo de unión fue similar en ambos grupos, siempre y cuando la cobertura y el cuidado de las partes blandas prime en la cirugía, así como en el trauma. Entonces, los resultados son bastante variables. Siempre y cuando uno sepa cómo aplicarlo a cada paciente, va a tener un buen resultado. Obviamente, obviando los errores técnicos. Y en este metaanálisis, en el caso de las fracturas de tibia diapiciaria, se evaluaron 695 referencias, de los cuales quedaron solo 4 estudios. Es difícil lograr una estratificación, un screening en el caso de los metaanálisis, ya que las variables son demasiadas para el matching, o sea,
no sé cómo decirlo, el screening, o la recolección de estudios que cumplan los requisitos. Pero básicamente concluyen que no hay una diferencia estadística entre el rango de consolidación, eh, así como falla de implante o el riesgo de una segunda cirugía, así también como el síndrome compartimental o infección, incluso en, en los posoperatorios largos. Y otro metaanálisis con la misma conclusión, no hay diferencia significativa entre el clavo fresado y no fresado para tratamiento, en este caso de tibia, pero recomiendan el uso del clavo fresado para las fracturas cerradas de tibia debido principalmente al bajo rango de, de falla del implante, en este caso. Básicamente todos los estudios demuestran lo mismo, no hay, o sea, demuestra un posible beneficio para el clavo fresado, pero todos aclaran que la diferencia es poca o incluso no es estadísticamente significativa. Lo que debemos hacer nosotros es ver a qué pacientes se lo aplicamos. Y este estudio que encontré al final es un estudio que compara la biomecánica entre ambos clavos, ¿no? Uno fresado y no fresado, fuera de todo lo que conlleva el paciente, si es fractura abierta o cerrada, o el tipo de paciente que tengamos. Y los pone en simuladores virtuales, me parece, y se demuestra que el clavo no fresado provee una estabilidad mecánica limitada respecto al no fresado. Eso es a la conclusión a la que llegan. Entonces, una conclusión, no sé, una sugerencia es usar el clavo fresado porque el no fresado lo considera una indicación no correcta o una indicación excepcional para las fracturas de tibia producidas por alta energía o comminutas.